Dios te bendiga, buenas tardes. Una vez más, estamos aquí. Desafortunadamente, hoy no nos han salido muy bien las grabaciones y no quiero quedarme con el deseo de transmitir este mensaje. Ya está transmitido en vivo, pero siempre lo grabamos también para poderlo subirlo a YouTube y resulta pues que no se grabó. Quiero compartirte las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario. No estoy sentada no por irreverencia, sino creo porque esperamos así que no se mueva la cámara. Antes de empezar quisiera que oráramos. Cierra tus ojos donde estás, por favor, un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Te suplico que seas tú el que tomes el control, el tiempo, Señor, y podamos, Señor, valorar lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, esa cruz de sufrimiento, pero esa cruz que también fue de victoria para nuestras vidas. Gracias, Señor. Toma el tiempo, Padre, toma el control y bendice la vida de las personas que vean este video en el nombre de Jesús. Amén. La primera palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la encontramos en Lucas capítulo 23, verso número 34, y es la palabra del perdón. Esa palabra tan pequeña, pero que a la vez es tan significativa, que abre puertas muy grandes. Y dice su escritura, te lo leo, Lucas capítulo 23, verso número 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera frase que expresa nuestro Señor Jesucristo en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, es una palabra de perdón. Un atributo, el mayor atributo de nuestro Dios es justificar a las personas por medio del perdón. Había habido multitud que también estaban observando, que estaban observando ese sacrificio, que estaban observando ese suplicio. Y lo primero que él expresa después de muchas horas de silencio es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él hizo un trabajo maravilloso. Dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él expresa la palabra de perdón. Muere o es sacrificado con los brazos abiertos. Y aún en este tiempo Él sigue expresando esa palabra de perdón. Él sigue intercediendo delante del Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él quiere justificar tu vida, justificar la vida mía, la vida de todas las personas, delante del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. No hay otro intercesor, perdóname, no hay otro intercesor. La Biblia no menciona otro intercesor que Jesucristo. Y en ese momento ejerce ese trabajo de manera maravillosa como intercesor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo quiero decirte que mucha multitud de la que estaba ahí había sido beneficiada por los milagros de Jesús. En el ministerio de Jesús se menciona que en una ocasión habían 3,000 personas, en otra ocasión habían 5,000. Los historiadores, los estudiosos de la palabra dicen que solo se mencionan los hombres, contando mujeres y niños, eran 20,000 personas. Personas que recibieron un beneficio del Maestro, recibieron un cacho de pan y un cacho de pescado, saciaron su hambre. Y había de esa multitud ahí. Y él decía, no saben lo que hacen. Era gente que tenía razonamiento, que entendía perfectamente. Pero sabes, él no expresa ni condena. En ese momento no condenó, sino al contrario, intercedió delante de su Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como intercesor y como mediador y como el único medio por el cual llegamos a Dios, yo quiero decirte que nuestra vida se justifica delante del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Él nos justifica y nos hace limpios cuando nosotros primeramente le pedimos perdón y aceptamos su perdón. La primera frase que él expresa en la cruz del Calvario es esa.
La segunda frase que él expresa es la palabra de salvación. La palabra de salvación al pecador. Dice Lucas 23:46, te leo el verso 33. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían acercándole, presentándole vinagre. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero explicarte que al lado de Jesús dice que crucificaron a dos malhechores. Los dos en la misma situación, en el mismo momento. Pero sabes, uno de ellos aceptó la salvación del Señor. Uno de ellos reconoció su situación, reconoció cómo estaban. Dice que los demás le injuriaban. Dice que estaba mucho pueblo, gente que había recibido los beneficios del Maestro. Pero en ese momento de los dos malhechores, uno aún era arrogante y le decía, a ver, sálvate, sálvanos a nosotros, es cierto que tú eres Dios. Pero el otro reconoció su situación y le dijo, siquiera nosotros somos causantes o merecemos este castigo, pero este ningún mal hizo. Y se expresa a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce su situación, reconoce su necesidad, algo que debemos de hacer siempre, reconocer la necesidad de Dios. Hay veces que nos acostumbramos tanto a que tenemos el sol, tenemos el día, tenemos el alimento, tenemos el vestuario. Y tú puedes decirme porque yo trabajo o porque yo esto. Pero dice la palabra, nada tuvieras si no te fuera dado del Padre. Y sabes, la diferencia entre este malhechor y el otro malhechor es, en primera, su humildad. Uno reconoce que necesita, el otro no reconoce que necesita. Y al que reconoce, Jesús no le contestó nada al que le estaba injuriando, pero sí le contestó al que le estaba pidiendo. Él le dio la promesa maravillosa. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Él estaba pidiendo en futuro, pero Jesús le contesta en presente y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hace una promesa maravillosa, vas a estar conmigo en el paraíso. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Hay una versión errada de las Escrituras y que ni siquiera puede llamarse Biblia, donde dice, de cierto te digo que, te digo hoy, que estarás, tiempo futuro. El Señor no dice eso, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le hace una promesa en el tiempo presente. En ese mismo momento, ese malhechor, ¿sabes?, alcanzó el paraíso. ¿Por qué? Por su situación, por la condición que él tuvo delante del Maestro. Él reconoció su situación. Él dijo, yo necesito de ti, Maestro. ¿Sabes qué miró Jesús en ese hombre? Miró fe. Miró fe en que Cristo le iba a salvar y le salvó. La segunda palabra que el Señor expresa en la cruz es la palabra de salvación. Y la sigue dando en este tiempo. Para ti, para mí, para todos aquellos que la quieran. El sacrificio de Jesús ya está, ya no hay otro sacrificio. Perdóname, discúlpame, es mentira los viacrucis que hacen, no se puede hacer más. El sacrificio fue único, el de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tenía que ser una persona sin pecado. Y Jesús no nació por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo. Por eso no traía ni el pecado original. Por lo tanto, el Señor Jesucristo puede otorgar salvación siempre y cuando mire en ti esa semilla de fe, ese deseo de decir,
y de reconocer nuestra situación que hemos ofendido a Dios, nuestra situación que merecemos castigo por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Y Él, ¿sabes qué tiene para darte? Una palabra de salvación. Con solo decirle, perdóname, con solo decirle, acepto tu sacrificio. La tercera palabra que vemos en ese momento es Juan 19, 26 y 27, la palabra del amor filial. El amor de Dios es un amor agape, es un amor tan grande, tan poderoso, pero en este momento vemos el amor filial. Dice en Juan 19, 26, te leo: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús había sido educado, criado en un hogar y no dejó cabos sueltos, no dejó a su madre al desamparo. Tal vez José ya no vivía, no lo sé. Dicen los exegetas que tal vez ya no estaba. Por eso es que cuando él ve a su madre sufriendo por él, se separa de ese ligamento genético de sangre y le dice, y no la deja sola, dice, mirando al discípulo a quien él amaba, le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Él se separa y le dice: ya no voy a ser tu hijo, ahora ahí está tu hijo. Los mandamientos, uno de los mandamientos dice que honres a tu padre y a tu madre. Y él supo cumplir ese mandamiento hasta el último momento. No dejó desamparada a María, la mujer que lo amamantó, la mujer que lo cuidó cuando niño, cuando bebé, la mujer que lo llevó de la mano al templo. La Biblia menciona que cada año subían al templo a adorar, y que en una ocasión Jesús se quedó en el templo y sus padres regresaron a buscarlo y él les dijo: ¿no saben que en las cosas de mi padre debo de estar? Él no se olvidó de quien le instruyó, porque algo que tenemos que hacer los padres es instruir a los hijos en las cosas de Dios. Debemos de enseñar a los hijos en las cosas de Dios. A veces queremos que el sector educativo haga ese trabajo. Ese trabajo nos corresponde a nosotros como padres. La Biblia dice: enséñales a tus hijos. Y él no se olvidó de esa mujer que tal vez le enseñó a orar, de esa mujer que tal vez le sirvió la comida. No se olvidó y la dejó encargada. Y sabes, no la dejó encargada con cualquiera. Habían varios discípulos de Jesús. Estaban dos que les decían los hijos del trueno, porque eran un poquito peleoneros. Estaba Pedro, que era sanguíneo, platicador, pero sabes, dice que el discípulo a quien él amaba, algunos dicen era Juan, que era el que se recostaba sobre su pecho. Con él la encargó. La encargó cumpliendo ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y dejándola a cargo, no dejándola desamparada. Algo que nos enseña que nosotros debemos de hacer, de cuidar de nuestros padres. La cuarta palabra que expresa nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario está en Mateo 27, 47 y dice: disculpen si escuchan algunos movimientos de taza y de té, por favor. Dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. La cuarta frase que el Señor expresa en esa cruz es una frase de desamparo, una frase en la cual estaba sintiendo la parte más difícil como Salvador de este mundo. Porque sabes, Jesús era 100% humano, pero también 100% Dios. Y él estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Había caminado, dice la palabra, que anduvo en la tierra, pero sin pecado. Y no había experimentado la separación de su Padre. La Biblia menciona que Jesús se levantaba de madrugada a platicar con su Padre, a orar.
haciendo aún muy oscuro, dice, siendo de noche también se apartaba para orar. Él llevaba una comunicación perfecta con su Padre. Pero en el momento en el cual él expresa esta palabra, yo te voy a decir por qué él expresa. Porque era el momento culminante en el cual él está cargando el pecado de la humanidad. Carga el pecado de la humanidad, y cuando él se hace pecador, el Padre esconde su rostro de él. La Biblia dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, no podía haber comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba cargando el pecado de la humanidad. Por eso es que él siente ese desamparo y expresa ese dolor interno de soledad, de separación de su Padre, con el cual siempre estuvo en comunión. Y él le dice: ¿por qué me has desamparado? Él sufre ese desamparo por amor a nosotros. Sufre ese desamparo para que tú y yo no pasemos desamparo. Sabes, estamos en la tierra, y Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tengas un momento de soledad, un momento de desamparo, recuerda que Jesucristo ya lo pagó para que tú no lo pagues. Para que tú puedas ir a sus plantas y decirle: Señor, ayúdame, sana mi corazón, restáurame. Porque Él pasó ese desamparo por amor a nosotros, por su misericordia, para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre a través de esa soledad de Él. Él carga sobre sus hombros el pecado de la humanidad, no nada más el tuyo, sino el de toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. La quinta palabra que Él expresa la encontramos en Juan capítulo 19, verso número 28. Te la voy a leer. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta palabra, en la cual denota una necesidad física. El sacrificio o el suplicio que Cristo había padecido de manera natural trajo en él una sed física. Pero aparte de la sed física, había una sed espiritual, la cual ese Padre, ese Jesucristo maravilloso, sigue teniendo en este tiempo. Dice: para que la escritura se cumpliese. Si vamos al Salmo 69, 21, si no mal recuerdo, permíteme, déjame corroborarlo. Salmo 69, 21 dice: y en su sed le dieron a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Para que la escritura se cumpliese, le dieron a beber vinagre. Él expresaba y decía: tengo sed, sed de que la gente me conozca, tengo sed de que muchos vengan al arrepentimiento, de que muchas personas conozcan de mi sacrificio. Yo te pregunto esta tarde, dice: en mi sed me dieron a beber vinagre, y aquí dice que tomaron una esponja y le dieron vinagre. La sed de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes con qué se sacia? Se sacia cuando le compartimos a otros de Jesús. Yo deseo con todo mi corazón que tú compartas este video y mucha gente pueda ser salva a través de esta enseñanza. Mucha gente pueda recibir el sacrificio maravilloso de Cristo en su corazón, y a través de eso pueda saciar la sed de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue teniendo sed de almas que sean salvadas. En una ocasión, cuando estuvo frente a la mujer samaritana, dice en Evangelio según San Juan capítulo 4, verso número 4:10 dice: respondió Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. También le dice más adelante en el verso 13, capítulo 4, dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús, cuando expresa tengo sed, Él está diciendo: tengo sed de que muchas personas beban de mi agua. Tengo sed de que muchas personas conozcan de mí a través de ti.
Jesucristo quiere que le conozcan y tú eres el portador de esa agua. Dice que salte para vida eterna. Ahora estamos listos, estamos puestos para poder ser portadores de su palabra. Yo me pregunto, ¿saciarás tú la sed de Jesús? Hablándole a otros de su nombre, hablándole a otros de su sacrificio. Cuando Cristo viene a tu vida tiene un cambio. Tu vida es transformada en otra persona cuando realmente aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sexta palabra que Él expresa en la cruz del Calvario la encontramos en Juan 19:30 y dice, te leo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Él expresa consumado es, Él estaba diciendo, he terminado el trabajo que vine a hacer. No pasó sus años de ministerio, porque no fueron muchos, sin hacer lo último. Consumado es, terminar el trabajo. Consumado es decir, ya lo hice todo por ustedes. Ya no estamos bajo el pacto de la ley, ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento la gente tenía que ofrecer un cordero para poderse limpiar de sus pecados. Llega un momento en que el Padre expresa y dice, harto estoy ya de tanto sacrificio, porque se habían acostumbrado a ofender el nombre de Dios. Cuando viene Cristo dice, yo pago por ese pecado, ya está hecho. Y el sacrificio del Señor Jesucristo nos da una autoridad, nos da libertad, Él nos dice, ya está hecho. Entramos a otra etapa, al tiempo de la gracia. El tiempo en el cual el regalo de la salvación es gratis para todos aquellos que lo quieran recibir. Jesús dijo, consumado es, y en su mente estaba tu persona. Ahí estabas tú, aunque se te haga difícil de entender, Él es Dios y es soberano. Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Qué hace falta? Aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador y entrar al tiempo de la gracia. Consumado es. Ya está hecho, para que nosotros podamos ser victoriosos en Él. La séptima palabra y la última está en Lucas 23:46. Y el Señor Jesús nos enseña algo también muy clave en estos momentos. Dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La última frase que nuestro Señor expresa en la cruz del Calvario es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El unigénito de Dios no iba a escapar de la muerte, no estuvo exento de la muerte. Su sacrificio no hubiera sido completo si Él no entrega su vida. ¿Sabes? Él podía decirle a su Padre, Padre, sálvame, ya no puedo más. Pero Él sabía que si lo hacía, el sacrificio iba a quedar incompleto. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, entregó su vida. Pero nos enseñó a bien morir, porque hasta el último momento entregó al Padre su espíritu. Él fue llevado, dice la palabra, como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Lo dice en Isaías 53:7. Jesús fue el cordero inmolado. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan le bautizó, él reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Evangelio según San Juan capítulo 1, verso número 29. Jesucristo cumplió su propósito para el cual nació y para el cual murió, salvar a la humanidad. Pero la salvación de la humanidad reside en que cada quien acepte el sacrificio y el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. No hay otro mediador, solo Jesucristo. Así es que esta tarde yo te invito a que tú valores y que tengas la humildad para decirle al Señor Jesús, perdóname. Señor, te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy entra en mi corazón. No
puede ser válido el sacrificio de Jesús si tú se lo dices. Yo se lo he dicho por mí. Esto es personal. Esto ni siquiera es familiar. Es cierto que dice la palabra, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, porque se supone que con el testimonio la gente va a decidir tomar a Jesús como su Salvador. Pero hoy tú puedes aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hacer válida la sangre del Cordero. La Biblia expresa que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, salir de su esclavitud, la última plaga que el Señor envió fue la muerte de los primogénitos. En las demás plagas, el Señor no dio ninguna orden. Sin embargo, dice que las cosas o las casas de los israelitas estaban guardadas de las plagas. Pero en la última Él dijo, la orden fue, enciérrense en su casa, coman hierbas amargas, sacrifiquen un cordero y dice que estén ceñidos, que estén listos. Pero dentro de su casa y marquen sus dinteles, la parte de arriba de su casa con la sangre de ese cordero. Pero dentro de su casa. La orden de Dios en ese momento fue así. Y sabes, el sacrificio de Jesús es válido en tu vida cuando tú le aceptas, cuando tú recibes ese sacrificio. Para mucha gente es una emoción. Ven la película de Cristo y lloran, pero sus vidas no cambian. ¿Sabes por qué? Porque solamente fueron movidas sus emociones. Cuando voluntariamente entregas tu voluntad y le dices, quiero realmente que tú seas mi Señor y mi Salvador, el sacrificio de Jesús se hace válido en tu vida. Y es entonces cuando obtienes el poder de la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo te invito a que hoy tú le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta pequeña oración conmigo. Por favor, cierra tus ojos. Señor, repite conmigo, Señor Jesús, hoy te pido perdón porque te he fallado, porque he pecado. Hoy acepto tu sacrificio, ese sacrificio que hiciste en la cruz. Tu palabra dice que si te reconocemos, te aceptamos y confesamos, Padre, tú nos perdonas. Te pido perdón por mis pecados y te acepto y te invito a que vengas a mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por morir por mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con fe, así de sencilla, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo ha perdonado tu pecado, te ha hecho su Hijo y ahora vive en tu corazón. Ahora mantén una comunicación abierta con el Padre, búscale y permíteme orar por ti ahora yo, un momento. Señor, te suplico que bendigas la vida de esta persona que está viendo este video. Bendícelo, ayúdalo, Señor, y permite que su corazón y su mente se abran al conocimiento de tu palabra. Tu palabra dice que no puede venir a ti nadie, así no tú le llamas. Espíritu Santo, redarguye los corazones. Permite que mucha gente sea salva, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nuestro canal es MK Lluvias de Gracia Chalco. Suscríbete y comparte, por favor. Gracias. Simón y Claudia de Sánchez, desde Lluvias de Gracia Chalco. Dios te bendiga.